Y ahora eso me entra una reflexión. Tuvimos un Campo Elías, tuvimos un Manolo Duque, hemos tenido mandatarios de la vieja corriente. Está nuestro mandatario actual, que fue un revolucionario en su tiempo. ¿Sí? Las cosas como son revolucionarios en su tiempo. Pero la conclusión que ha llegado es que el pueblo cartagenero ha aprobado a revolucionarios, ha aprobado a personas que han sido promotores, más que todo en la radio, han probado con gobernantes, por decirlo así, de la vieja guardia, pero el resultado sigue siendo el mismo. Epa. Y particularmente bajo una opinión que tuve una vez la oportunidad de trabajar, fue para las elecciones cuando ganó Manolo Duque. Trabajé con Funcigar, estuve trabajando más que todo yendo a los barrios de Cartagena, desde Crespo hasta Bicentenario, ¿sí? Y más que todo incentivando a que la gente pudiese votar. Y realmente la imagen, te hablo Manolo, que eso fue hace bastante tiempo, Sí, la imagen que se tenía en ese tiempo era como que realmente no creo, no me parece. Si a mí me dan los 10.000, los 50.000 los voy a coger porque a la final se van a olvidar de nosotros, siempre es lo mismo. Y fíjate que llegó nuestro alcalde actual, que fue innovador en lo que hizo, y otra vez decayó la imagen que tiene nuestro gobernante. Sí. Te pregunto, bajo esa imagen pues ya deplorable de nuestro gobernante, realmente ¿qué podríamos hacer? Porque quienes eligen somos nosotros, el pueblo. Pero el pueblo... Yo creería que la pregunta no radicaría allí. Porque si me estás hablando de que hemos pasado por varios gobernantes, ¿sí? De cualquier tipo de corrientes, ¿ok? ¿Qué está pasando entonces detrás de esa gobernación? ¿Por qué no pueden gobernar? ¿Por qué la ingobernabilidad que tiene Cartagena? ¿Qué pasa con Cartagena? Sí, o sea, eso era lo primero que yo le decía a él. Yo estando, un símil que tuve en una administración, que realmente a veces hay personas que sí tienen ganas de trabajar. Sí, claro. Pero a veces se unen más las que no quieren trabajar y esa sola persona no logra. Y por eso la primera pregunta inicial que te decía que si era posible en 4 años hacer algo. Pero el punto que quería llegar era cómo convencemos al pueblo cartagenero de que realmente sí se puede. Bueno, yo creo que ahorita que hacías el análisis de los que han asumido la rienda de esta ciudad desde la alcaldía, muestra claramente que en términos de elecciones de ejecutivo, la población siempre ha tenido una esperanza, siempre ha votado o se ha decidido a votar por quienes en esos momentos se identifican y ven como una esperanza. En su momento fue Carlos Díaz Redondo, que era alternativo, la María Mulata, Judith Pinedo era alternativa, saltaban por ejemplo a Campolias también, el popular, la esperanza, el que denunciaba cierto, las necesidades de la gente y que las gestionaba, Sí, pero fracasó. También luego fuimos con Manolo Duque y era también la voz del pueblo desde la radio y que utilizaba el micrófono para gestionar las soluciones del día a día del pueblo y en él identificaron una esperanza y votaron por él. Luego fue este último alcalde, William Dow, como el anticorrupción, ¿cierto? Porque todo lo anterior había a la final sido un fracaso por corrupción. Él venía a liberarnos a romper las cadenas, uno de sus eslogans. Y bueno, podemos también evaluar un poco evaluar su administración como tal. El punto es que nos hemos concentrado en votar así y uno puede decir que ha evolucionado el voto cartagenero de una manera más madura, más consciente, cuando uno ve no solo que gana el que identificaron como Esperanza, que fue Dao, sino que en gobernación gana el blanco, el voto en blanco aquí en Cartagena es quien gana. Aquí hubo un mensaje contundente y es que Cartagena no votó por el actual gobernador, acá no ganó Vicente Bel, sino el voto en blanco. Y aparte de eso, ganó la consulta anticorrupción a nivel nacional, ganó el plebiscito, ganó Petro en las pasadas elecciones,
ganó el santismo cuando se lanzó pues, en pro de los acuerdos de la paz, y ganó nuevamente ahora Petro en esta actual elección donde es mandatario actualmente. Y le dice, bueno, Cartagena vota bien, no podemos decir del todo que sí, porque ocurre que mientras que eso pasa en las elecciones ejecutivas, en las corporativas, como consejo, como ediles, como asamblea, siempre eligen pues la misma clase, lo que llamamos la clase política. Y a la final pues este estado es un estado descentralizado y un estado que está bien pensado en cuanto a cómo se reparte el poder. El poder no se concentra de manera absoluta en el ejecutivo, sino que hay un contrapeso. Hay quien le hace auditoría, quien le hace control político al ejecutivo y que en parte también le marcan el caminar y toman decisiones que determinan la vida del ciudadano. En este caso, el alcalde no es solo la solución, sino si tiene un buen consejo, pues el alcalde no puede hacer nada realmente. Y el consejo, pues, por ejemplo, hablando del POT que lo mencionábamos ahorita, es quien finalmente decide si el POT se aprueba o no se aprueba, con cuántos recursos se cuenta o no se cuenta. Y el alcalde solo lo propone, pero quien depende no de él, sino depende del consejo que lo apruebe o no. Y entonces ahí se pone en juego quiénes van a ser las entidades que, por ejemplo, van a ejecutar tales proyectos, etc. Entonces hay que también mirar hacia esas otras elecciones donde se pone en juego lo político, y ese es un problema que todavía como que no hemos madurado en ese sentido electoral. Pero más allá de eso, y quizás teorizo mucho, pero para responder a tu pregunta, tenemos que recuperar la confianza, porque hay algo que es valioso y que nos lo han robado, y es la confianza. Y por eso escuchas expresiones como has mencionado hasta ahorita, la gente en las comunidades que dicen, no, pues yo no voto porque, inclusive hay una especie de abstencionismo, yo no voto porque igual el que sea que vayamos a elegir va a robar, hacer lo mismo, va a robar. Y la gente, uno le menciona política y enseguida no piensa en la política como una herramienta de transformación social, sino en la política como la politiquería, como un nido de rata, como porque nos han robado la confianza y tenemos que recuperarla. Y yo creo que en parte esa recuperación puede darse si damos la oportunidad a nuevos liderazgo que sientan, que vayan a luchar por los intereses de la gente, y no porque esa es otra cosa. En la política hay un juego de intereses, y a mí me gusta la política, y yo tengo unos intereses en la política. El tema es que mis intereses no son individuales, sino colectivos. Ya, mis intereses son los tuyos también, y los tuyos también, los que están aquí seguramente escuchándolo. Pero de pronto hay otros que entran en el escenario de la contienda política porque van a pelear unos intereses que no son los nuestros, los de las comunidades populares, sino las de su familia, hecho para mantener un status quo, para preservar unos negocios familiares, etc. Y entonces eso es algo que debemos tener claro, y es que debemos recuperar la confianza dando la oportunidad a nuevos liderazgos, pero liderazgos que sean representación de un poder popular, que construir poder popular.